Y muy bien. Hoy pues vamos a hablar en el curso de geografía acerca de la geodinámica interna, que estudia las fallas, como nosotros hemos podido apreciar en el video, la falla de San Andrés, ubicado pues en los Estados Unidos de Norteamérica. Miren, una falla prácticamente produce pues, a ver, ¿qué es lo que ha pasado con la corteza? A ver, ¿qué es lo que ustedes Se ha pueden... abierto. Se ha Se ha abierto. destruido. Está Se ha abierta. abierto y así, profe, sí se puede tragar a más de 1000 personas ahí cuando están pasando. Exactamente, se ha Y abierto. una persona cayéndose. Miren, Ajá, se traga la tierra a las personas. Eso. también se puede decir que las fallas son fracturas. ¿Mm? Es como una fractura, ¿no? Miren, es como una fractura y se ha abierto. Y aquí, pues prácticamente, aquí se ha abierto, hay una profundidad donde, pues, aquí, si aquí hubiera cerca una casa, pues la casa se va a venir abajo, ¿no? Los autos, las personas. Así como ustedes ven, muchachos, este tipo de geografía que ustedes ven aquí, hay pues en diferentes partes del mundo. Vamos entonces a estudiar, estos son los lineamientos de la clase, todos ustedes han ingresado colocando su nombre y apellido, pueden desactivar su cámara también para que saquen provecho de su internet. En este momento silencien su micrófono, si es que alguien quiere participar, quiere dar un aporte, levanta la manito y dice, profesor, yo también sé esto, ¿no? Y usted participa también. Ahora sí, les pido que presten mucha atención. El trabajo que hoy día vamos a aprender, busquen usted, luego de que vas a observar e investigar el tema, conocer los tipos de cambios que se presentan en nuestra corteza terrestre. O sea, la corteza sufre cambios. Entonces, la palabra geodinámica. Antes de empezar con los fallamientos, vamos a estudiar la geodinámica. La geodinámica pues se encarga de estudiar justamente estos tipos de casos que se presentan en nuestra corteza. Entonces, la geodinámica se conoce pues como el análisis, analizan, estudian, investigan los cambios que se presentan en la corteza del planeta. No se olviden, la corteza viene a ser pues el lugar donde están construidas las casas, donde están las montañas, las cordilleras, los valles, los océanos, todo eso es la corteza terrestre. ¿Ya? Donde están pues donde están las pistas, las avenidas, donde está el colegio, ese suelo viene a ser pues la corteza. Entonces la geodinámica se divide en dos, para un mejor estudio, ¿no? La geodinámica interna y la geodinámica externa. Bien, entonces, la corteza, aquí vemos los continentes, las islas, en fin, se transforma constantemente. Sí, se transforman. Por ejemplo, la falla de San Andrés, la última vez que se presentó fue hace 100 años. Entonces, cuando se presentó dicha falla, hubo muchos cambios en la corteza, se abrieron muchas grietas, en fin, cambió la geografía. Asimismo también, cuando erupciona un volcán, y expulsa lava, prácticamente también esa lava que ha salido de ese volcán va a cambiar un determinado lugar. ¿Ya? Entonces, la corteza ha estado transformándose durante los miles de años y se seguirá transformando por miles de millones de años más. ¿Ya? O sea, de aquí a unos 10 años, 100 años, 200 años, en fin, la corteza, el planeta,
va a seguir cambiando, se va a ir transformando. Acuérdense en una clase anterior que habíamos hablado que este es un pedacito de nuestro planeta. Aquí tenemos, aquí está la corteza terrestre, aquí está la corteza, ¿ven? Aquí está el mar, aquí están las cordilleras, aquí están los valles, y aquí, debajo de la corteza, ¿quién se encuentra? El manto. Aquí está el manto, y debajo del manto se encuentra el núcleo. Aquí está el núcleo, ¿ven? Ahí está el núcleo. A ver, me avisan cuando el micrófono a veces quiere presentar alguna. Y aquí está el núcleo. Y ustedes saben pues que aquí en el núcleo, ¿qué cosa hay? Calor, ¿no? Hay una alta temperatura. Nunca te olvides. No te vayas a olvidar. Siempre en el centro del planeta, pues, hay una alta temperatura. ¿Ya? Una alta temperatura. Entonces, la geodinámica interna, más que nada, pues, también estudia todo aquello que va cambiando esta corteza, este relieve, contra aquellas fuerzas que actúan en contra de la gravedad. A ver, ¿habrán fuerzas que actúan en contra de la gravedad? ¿Alguien me puede decir qué cosa es la gravedad? A ver, si quiere ganarnos un puntito. ¿Qué es la gravedad? ¿Qué entiende por gravedad? Yo, profesor, ¿puedo decirlo? A ver, ¿cómo te apellidas, hijo? Matías Baker, ¿no? Espinosa. No, Espinosa, Yo, profesor, profe. Espinosa. A ver, Espinosa. adelante, Espinosa. A ver, ¿cómo? La gravedad. La gravedad es una ley que permite a los objetos contundentes, que sería moverse, o si no, todo lo que tiene que subir puede bajar. ¿Qué sería la ley? Sería de... La ley, ¿Mm? la ley de gravedad sería de todo lo que tiene que subir, todo tiene que bajar. O si no, toda la gravedad tiene un orden para cada cosa. Quiere decir, muy bien, Espinosa, quiere decir, Fenómeno. Cochachín, quiere decir que si tú tiras una naranja al aire, ¿qué va a pasar con esa naranja? ¿Se va a quedar en el aire? Obviamente se va a caer. ¿Ah? Va a ir abajo, profesor, se va a ir abajo. Va a caer, profe. Se va a ir Se va abajo. a caer arriba también. Porque la Tierra es como un imán que atrae todas las cosas. Nuestro planeta es como un imán, perfecto. Quiere decir, pues también, ¿no? Ahí está atento también, pues, Aguilar, ¿no? Quiere decir, pues, que si un paracaidista se lanza desde un avión, ¿se quedará en el aire? No. ¿No? Bajaría, Va a bajar. bajaría por ayuda del porque está en la atmósfera de la Tierra. Por más que tenga un paracaídas, pero por más No que está tenga un en buen la paracaídas, atmósfera. ese paracaidista tiene que caer alguna vez a la corteza, al suelo, ¿no? Entonces, Profesor, esa es la gravedad, muchachos, ¿ya? Que no hay nada, pues, que Profe, la puede... gravedad también es un fenómeno natural por el cual los objetos con masa son atraídos entre sí. ¿Son qué? Vuelve Son a decir, atraídos entre sí. son atraídos. Es un fenómeno natural por lo Es cual la masa natural que nos mantiene. los objetos de masa natural son atraídos entre sí. Ah, perfecto. Está buscando. Sí, ¿cómo supe? Pues, hay diferentes opiniones, ¿no? Y bueno, casi todas coinciden, ¿no? qué malo, Nuestro planeta es como un imán, ¿no? Es como un imán que todo atrae. Sí, Una profesor. palomita, En habrá... cambio, profesor, cuando los Sí. Sí, Cochachín, adelante, te escucho. ¿Habrá alguna paloma, habrá alguna ave que... Profesor, yo iba a hablar. A ver. ¿Habrá alguna ave que se mantendrá en el aire toda su vida o tiene que descansar un momento? No. ¿Ah? No, pero tiene que descansar. tiene que descender en algún momento. Tiene que descender, ¿no? Bajar porque a veces Eso, se muy. cansan. Tiene que en algún momento. En Google, todo lo que sube Exactamente. tiene que bajar. Exactamente, ¿no? No hay ave, pues las aves estarán volando, ¿no? Cierto tiempo. A ver, aquí alguien que dice,
Profesor, si hay alguien que, a ver, alguien ha levantado su manito. Blanco, ¿algo quieres decir? Bueno, no sé, ya. Bueno. Sí, muy bien. Entonces, así es. A ver, adelante. Entonces, la geodinámica, Y cuando yo había visto que ¿mm? Bueno, creo que hay unas fallas en el micrófono de Cochachín. Muy bien, Cochachín. Entonces, muchachos, no era que yo quería. a ver, a ver. A ver, vamos a ver. Entonces, muchachos, la geodinámica, pues, estudia todo aquello que va construyendo nuestra corteza y todo aquello que actúa en contra de la gravedad. Por ejemplo, cuando un avión pues, despega, prácticamente pues está por un momento rompiendo la gravedad, ¿cierto? Porque se está elevando, ¿no? Y ese avión, pues prácticamente, gracias a sus turbinas que tiene, permite pues que se eleve, ¿no? Entonces está rompiendo la gravedad. Pero va a llegar un momento pues en el cual ese avión se le va a acabar el combustible y va a tener que descender. Entonces, muchachos, en nuestro planeta también, debajo de la corteza, también se van a producir movimientos, fuerzas que van a romper la gravedad. Por ejemplo, cuando un volcán erupciona, y ustedes saben, pues, ¿no? Que cuando sale esta lava, que está concentrado debajo de la corteza, entonces cuando esta lava sube, prácticamente está rompiendo la gravedad o no. Cuando sale hacia arriba. ¿Qué dicen ustedes? Por un momento Sí, ha roto la porque gravedad. el volcán erupciona, la lava sale volando por todas partes y en un momento llega a tener que bajar, ¿no? Caer. Sí, profesor, En así algún es. momento tiene que caer. Profesor, Sí, a ver, adelante, adelante. la lava, la lava sí respeta la ley de la gravedad, porque sube, sí, pero baja también, en cualquier momento, baja lento, pero sí, también eso, la lava o cualquier objeto respeta las leyes de... Ajá, muy bien. Perfecto. La lava por un momento sube, ¿no? Se expulsa, pero no se queda en el aire, ¿no? Sino desciende, ¿no? Pero por un momento, pues, ¿no? Ha roto la gravedad, ¿no? Ha salido y va a tener que... ¿Y qué va a pasar con esta lava? Defender. Cuando llega, pues, a casitas, a valles que están cerca, los va a destruir, ¿no? Destruye todo. Lo destruye todo. Sí, Díganme destruye ustedes, todo y ahí sufriría Lo bonito que también es la la corteza terrestre. díganme ustedes, en esos valles, si esta lava cae en los valles donde crecen pues árboles, el choclo, la papa, ahora esta lava llega y lo cubre, volverá a crecer en ese lugar, ¿será nuevamente un campo de cultivo en el futuro? ¿Qué dicen ustedes? No, profesor. No, profesor, porque la lava destruye todo porque es algo que es Claro. muy caliente. Profesor, profesor, Mucha la lava temperatura. tiene varios, profesor, la Sí, lava tiene varios componentes en la cual si cualquier objeto cualquier objeto o superficie que lo toca, es lo más probable que no se vaya a cosechar o que no vaya a vivir ningún ser vivo en ese lugar donde se ha hecho el incidente. Por ejemplo, gérmenes no pueden vivir, ya que a las grandes temperaturas de que se exponen el volcán y las tierras, es muy probable que no exista ya casi nada de vivo en ese lugar. muy bien, claro que sí. Prácticamente pues va a haber cambios, bueno, va a destruir gérmenes. La alta temperatura de estas rocas, prácticamente, ¿saben ustedes qué es la lava? Les voy a contar. La lava, pues, son rocas fundidas. Imagínate que esas rocas que están en los cerros ahí de mi Perú, se derritan a una alta temperatura. ¿Ah?
Entonces, cuando se derrite, se convierte, pues, en esto, en lava. Se convierte Entonces, en muchachos, lava. Entonces, la geodinámica se centra en los cambios, como les he dicho, ¿no? Que se presentan en la estructura interna del planeta, o sea, debajo de la corteza, ¿no? Hay cambios también que provocan la salida de esta lava, ¿no? Provocado por fuerzas cuya acción se da en el interior de la Tierra. Quiere decir, debajo de la corteza existen fuerzas, ¿m? Que mueven para la izquierda, para la derecha, para arriba, para abajo, en diagonal. Hay fuerzas debajo de nuestra corteza. Y eso es lo que produce, pues, terremotos, expulsión de lavas, fallas, como vemos aquí. Para que cuando viene esta casa de cuántos, más de 10 pisos. ¿M? Entonces, las fuerzas que están, pues, en la parte interna del planeta, debajo de la capa, debajo de nuestra corteza, hay diferentes, pues, capas. Entonces, cuando esas capas son movidas por diversas fuerzas, se producen terremotos. ¿Mm? Casas de 10, 20 pisos. Profesor, ¿y qué cosas ahí originan los terremotos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que origina los terremotos? ¿Cómo se originan los terremotos? Bueno, los terremotos justamente, pues, se originan por fuerzas. Por las placas tectónicas. Exacto, por el choque de las placas El tectónicas. choque de las placas Se que tienen hacen que un acomodar. movimiento. Una fricción, por ejemplo, tú te imaginas cuando dos piedras chocan o se friccionan, entonces esa fricción o ese choque produce, pues, una onda sísmica, ¿m? Lo suficiente, pues, como para cuando esa onda sísmica sale y llega acá a la corteza, lo mueve, ¿no? Entonces, todo esto forma parte, muchachos, de la geodinámica. Todo eso estudia la geodinámica, ¿ya? Los terremotos, las fallas, ¿qué más? Estudia también el movimiento del magma. El magma viene a ser grandes cantidades de rocas fundidas. Eso se llama lava, es un poquito nada más lo que ha salido, pero las grandes cantidades de lava, de roca fundida, también tiene el nombre de magma, ¿ya? Eso lo vamos a ver en la siguiente clase de geografía. Vamos a estudiar más de los volcanes. Hoy vamos a estudiar acerca de las fallas. Como nosotros hemos visto, ¿m? El movimiento del magma, la formación de rocas y las fallas geológicas están dentro del campo del estudio de la geodinámica. Como aquí vemos, miren, el suelo se ha abierto. Aquí pareciera que se ha fracturado, ¿no? Aquí vemos. Como si se hubiera partido. Aquí lo vemos a Matías Baker paseando con su bicicleta, al lado, pues, de una abertura que se ha producido, pues, en una Panamericana, en una vía, ¿no? Parece partida, profesor. Exactamente. Miren, aquí esto se ha fracturado. Está partido. Aquí vemos que esta parte se ha levantado y esta parte está hundida. Todo esto que ustedes ven aquí se llaman fallas geológicas, ¿ya? Entonces, su compañera Cochachino dice, profesor, ¿por qué se producen terremotos? ¿Por qué erupcionan los volcanes? ¿Por qué se producen las fallas? Entonces, muchachos, hay dos mecanismos o agentes. Uno es el tectonismo, como vemos aquí. Todos los movimientos, como le decía hace un momento, horizontales, verticales, que están aquí debajo de la corteza, ¿m? Que afectan las partes sólidas de la Tierra. Ustedes saben, pues, ¿no? Debajo de la Tierra hay grandes cantidades de roca, en fin, de diferentes espesor. Pero los movimientos horizontales, verticales, izquierda, derecha, arriba, abajo, en fin, que son causados por fuerzas internas, pues viene a ser el tectonismo. Los movimientos tectónicos, estos movimientos, ¿qué es lo que producen? Producen fallas, el levantamiento o hundimiento de las rocas. A ver, un compañero quiere dar una... García,
¿Algún aporte? ¿O Espinosa? ¿Quieren aportar algo? A ver. Entonces, Yo, profesor Espinosa, quería decirle algo. Todo bien, profe. Yo. a ver, algo nos quería decir compañero, adelante. Todas las placas tectónicas, todos los volcanismos, todo, estos son derivados del núcleo de la Tierra. Que el núcleo de la Tierra, cada vez que quiere hacer cambios, siempre mayormente son por lo tecnicismo o se forman los volcanes, los terremotos. Todo eso es gracias al núcleo de la Tierra. Así es. Ustedes saben pues que en el núcleo de la Tierra hay una alta temperatura. Nunca no se olviden esto, ¿eh? En el núcleo de la Tierra hay una alta temperatura donde hay pues muchas y grandes cantidades de magma, o sea, gran cantidad pues de rocas fundidas, y esas rocas fundidas quieren salir a la corteza, y salen algunos a través pues, de los volcanes, en fin. El movimiento nada más de esas grandes cantidades de piedra, de roca fundida, tan solo cuando se mueven, provocan terremotos. ¿Ya? A ver, vamos a ver por aquí. Aquí vemos también la orogénesis. Bueno, esto también forma parte de la geodinámica. Dice aquí, origina una topografía montañosa con predominio de plegamientos y fallamientos. Vamos a hablar un poquito de esto. Los movimientos, los sismos, van a formar plegamientos y fallamientos. Voy a explicar esto. Aquí vemos una cordillera. Normalmente, pues, las cordilleras se encuentran a más de... aquí en el Perú, el Nevado del Huascarán se encuentra a más de 6.000 metros de altura. Y debajo, pues, debajo de ese nevado hay otros nevados de menor altura, en fin. Estas montañas de 6.000 metros de altura, 5.000 metros de altura, en fin, 4.000 metros de altura, las partes altas vienen a ser, pues, también llamados plegamientos. Y se dice, pues, que hace miles de años, ¿no? Estos se formaron también por esos movimientos, por esas fuerzas internas debajo de la corteza terrestre. Se fueron formando las montañas. Entonces, esto forma parte también de la orogénesis. Son aquellos procesos mediante los cuales se han originado una cordillera. Para que se haya formado una cordillera, pues hace miles y millones de años han tenido que haber grandes fuerzas. Ustedes se imaginan una gran fuerza que se ha producido debajo de la corteza que ha levantado pues para que obtenga esta gran altura. Imagínense las grandes fuerzas que hay debajo de nuestro planeta, capaces de formar un sistema montañoso. Ahí está. Entonces, lo que les decía hace un momento, ¿no? La orogénesis, pues, estudian los campos montañosos, cómo se han originado. Las partes más altas son llamados plegamientos, que está aquí, anticlinal, no tiene un nombre, y la parte baja, la sinclinal. Vamos a imaginarnos que esta es una cordillera, entonces las partes más altas se llaman plegamientos, ¿ya? Y las partes más bajas se llaman, aquí, y las partes más bajas se llaman hundimientos, las que están aquí. Hundimientos, plegamientos, ¿ya? ¿Dónde vemos eso? Por ejemplo, en la cordillera de los Andes, ¿no? Hace muchos, miles de años. En las montañas también, ¿no, profesor? También, ¿ya? Entonces, ahora sí, vamos a estudiar los fallamientos, lo que vimos en el video. ¿Qué son las fallas? También se le puede decir, son superficies de fractura. ¿Se han dado cuenta ustedes que el suelo pareciera como que ha sufrido una fractura y una parte se levantó y otra parte se hundió? En algunos casos, ¿no? En algunos casos se mantiene el mismo nivel, ¿ya? Pero sí se ha producido una rajadura. Son superficies de fractura que presentan desniveles, ahí está, una parte alta, una parte baja. ¿Y qué fuerzas han actuado para que suceda esto? Miren,
Las fuerzas que actúan para que suceda este fallamiento son la gravedad. La gravedad es hacia abajo, fuerza vertical. La tensión y la comprensión, quiere decir fuerzas horizontales que vienen en este sentido, ¿no? Horizontal, ¿no? Estamos hablando de paralelos a la corteza terrestre, ¿no? Una línea. Hay fuerzas que vienen en este sentido, algunas que comprimen, algunas que estiran, esas son las fuerzas horizontales. ¿Ya? Estas fracturas se producen ¿en dónde? En rocas rígidas, las cuales en lugar de plegarse, se quiebran. ¿Ven? Nos conviene pues que el distrito de Mi Perú, debajo del distrito de Mi Perú, se ha hecho algún estudio si hay zonas rocosas o es una zona arenosa. ¿Alguien sabe? Son zonas arenosas. Son zonas arenosas, ¿no? El distrito de Mi Perú. Sí. Entonces, Sí. posiblemente en el distrito de Mi Perú no se van a presentar fallamientos, ¿no? Porque más que nada, ¿dónde más se presentan? En lugares donde hay, ¿qué dice aquí? Donde estoy moviendo el mouse. Rocas rígidas. Rocas rígidas. Rocas rígidas. Rígidas. Quiere decir que si Mi Perú estuviera pues en un lugar donde hubiera muchas piedras, puede sufrir un fallamiento. ¿Ya? Aquí está. Entonces, en un fallamiento, el bloque elevado, aquí está, la parte que se elevó, se llama horst. Aquí está. Vemos aquí una figurita, mira. Se ha levantado. Eso se llama horst, y la parte que se ha hundido se llama graben. Aquí vemos la fractura. Esta es la fractura, mira. ¿Ven esta fractura? Esa es la fractura que se ha producido. Y también hay una fractura y una abertura. Lo suficiente como para que si Cochachín está caminando por acá y se hunda y se caiga y aparezca. Se cae. Se cae por acá. De una nomás. Debe estar muy profundo ahí. Claro, por eso Cochachín no te puedes asomar mucho a esta abertura, porque no te caes, te golpeas la cabeza, te fracturas, en fin, Y quedas. y puedes quedar ahí. Entonces, son muy peligrosos a estas aberturas. No hay que acercarse. Entonces, esta foto que ustedes ven aquí es un fallamiento también que se encuentra en Brasil, Mato Grosso. La parte alta, como había explicado hace un momento, mire, esto sucedió pues hace miles de años, ¿no? Miles de años cuando nuestro planeta, pues, como habíamos estudiado en las primeras diapositivas, sufre constantemente cambios. Ha sufrido cambios hace miles y millones de años. Esta parte alta, como les había dicho anteriormente, se llama horst. ¿Ya? Horst. Partes altas, macizos elevados que dan origen a las mesetas. Aquí, por ejemplo, en el Perú, la meseta del Boyao, por ejemplo. Y así aquí hay lugares del mundo, ¿no? El horst. Y la parte baja, aquí está, llamado graben, como aquí vemos el Valle del Jordán, también vemos el Titicaca, este es el lago Titicaca, es una parte baja, y miren, aquí hay partes altas levantadas, entonces esto viene a ser pues la horst, y la parte baja se llama graben. Ahora usted dirá, pero profesor, ¿por qué hay agua? Es porque justamente cuando hay muchas partes bajas es donde se acumula el agua, pues, ¿no? Donde se acumula el agua. ¿Ya? Entonces aquí está. Parte alta, horst, parte baja, graben. Aquí está. Esto, por ejemplo, muchachos, pertenece a, aquí en América del Sur, las cataratas de Iguazú. Miren, muchachos. Ya algún día, pues, Espinosa, Ramírez, cuando ya tengan su platita, tengan sus dólares, van a poder... ¿Profe, usted ha ido a las cataratas del Niágara? Ahí están las cataratas Para ver del ahí Niágara. las agüitas y el arcoíris. Yo he ido ahí, profe, cuando fue a Canadá el año pasado. Así es. ¿Qué pasaría pues si Cochachín está navegando aquí con su barquito, con su lanchita? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿De dónde? Cochachín, si Porque está era por acá, por la cascada, por eso. Se cae. Se cae. Y peor, se abajo hay rocas todavía. Cochachín se cae con su bote, se Era va a por las caer pues acá. cataratas. Sí, profe, peor todavía si hay rocas.
Uy, Dios mío, no sabemos qué hay aquí. Pueden si no sabes partir nada. el bote o también a la persona. Claro, Ujú. que sí. Sí, profe. O, ¿saben qué altura hay desde aquí hasta aquí, muchachos? Aquí está. ¿Cuánto dice? Muchos metros. 5, Muchos metros. 5, No, no, aquí está. Fíjese el mouse, fíjese el mouse. 80 metros de altura. 80 metros de altura, muchachos, desde aquí hasta acá, miren. Hay en las cataratas de profe. Iguazú. Miren, caen con... Profe, que esta foto es tomada desde una altura, Claro, De un dron. desde un dron, una avioneta, un helicóptero. Ujú. las nubes. A veces las personas se aproximan solamente hasta aquí, por aquí hay lugares turísticos para que ellos puedan ver, no acercándose mucho, porque miren la fuerza que vienen, y tanto así hasta se forman arcoíris. Ah, qué bonito, ¿eh? Te llevan nomás. Sí, profe. Esto, muchachos, que ustedes ven aquí, es una falla geológica. ¿Ven? Se dan cuenta como que ha tenido una fractura, ¿no? Entonces, este río, el río Paraná, se generó pues un desnivel que hizo pues estas aguas ahora se van a ir pues por acá, ¿no? Debido a esta falla geológica. Formando, ¿qué cosa? Unas cataratas. Cataratas. Unas cataratas. Cataratas. Eso quiere decir, muchachos, que las fallas no solamente se producen en lugares rocosos, también se pueden producir en el camino de un río. También se produce la fractura, ¿ven? Como vemos aquí. ¿Ya? Sigamos. Partes que tiene una falla, como ya hemos dicho. La parte alta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Horst. La parte alta se llama horst. Y la parte baja, ¿cómo se llama? Graben. Graben. Grave. ¿Se dan cuenta ustedes en esta foto, muchachos? Miren, fíjense cómo esto habrá sido hace miles de años. Debe haber sido un mismo nivel, ¿no? Esto que está acá debió haber estado seguro de esta manera, ¿no? Pero ahora no. Cuando se produjo una falla hace muchos años, esto se levantó. Entonces aquí está. Entonces esto se llama horst, graben. Este es el plano de la falla, sigamos. Ahora, aquí hay una línea. ¿Ven esta línea? Esta es la línea de la falla. La línea de la falla. Aquí se llama escarpe o salto de falla. A veces, como les dije, como habíamos visto en un dibujo anterior, a veces se abre una pequeña distancia, donde uno no puede asomarse porque te puedes hundir. Bueno, aquí no hay mucho, no hay mucho espacio. Esos son las partes o elementos de una falla. ¿Ya? A veces puede producirse una distancia muy amplia, a veces muy corta. Saludos. Eso pues varía, ¿no? Varía. ¿Cuántos tipos de fallas hay? Existen en el planeta. El primero, la falla normal, donde hay rocas y cuando se separan, miren, ahí está, una falla normal. Se levanta. Mira, se parten. Miren. Se pueden partir, ¿no, profesor? Aquí está, se produce. Las rocas más livianas se levantan, aquí está, y el otro bloque se hunde. Esto se llama falla normal. Necesitan Esto hace que la acomodarse. corteza se pueda mover en el mismo sentido y ocupar más espacio. Y se levanta así, se llama falla normal. Otro caso es las fallas inversas, cuando las rocas más livianas, menos densas, se hunden y la otra parte se levanta. Sucede lo contrario. ¿Eh? Aquí hay una fuerza. Vamos a imaginarnos pues una fuerza que interna del planeta que levanta esta corteza. Miren, imagínense, es una fuerza que lo levanta. ¿Ah? Y todo se produce, pues, como dijo su compañero también, Espinosa, Ramírez, debido también a la temperatura de nuestro planeta. ¿Ya? A ver, Cochachín, o Espinosa, a ver, vamos a imaginarlo. Ustedes se han dado cuenta que a veces cuando tú tapas tu olla, has colocado tu estofado, estás sancochando papas, y encima de tu olla le pones tu tapa, ¿no? Miren, escuchen este ejemplo. Y de pronto cuando comienza a hervir,
¿Ustedes no se dan cuenta que a veces hasta se mueve la tapa? Sí, profesor. Sí, profe. Díganme, los Sí, que están profesor. en la cocina me van a entender eso. A lo Sí, mejor profe, confirmo, profe. ¿confirman ustedes eso? ¿Mm? Sí, Lo confirmo, profesor. profe. Que la Sí, papa, profe. Sí, la tapa de la olla, por más pesadita que sea, el mismo calor que va a ¿no? que viene de la cocina, levanta y sacude la tapa o no, ¿sí o no? y Claro, lo mismo, Sí, profesor. profesor, y esto mismo puede ocurrir con las piedras, ¿no? eso mismo sucede también con nuestro planeta, pues. Como debajo hay una alta temperatura, ¿qué es lo que hay en el centro de nuestro planeta? Una alta temperatura, ¿no? Un calor que va a provocar, ¿qué cosa? Una fuerza que va a levantar, lo va a levantar de esta manera, lo levanta, ¿ve? Y a veces se queda así nomás, pues. Ya no vuelve a su lugar. ¿Mm? ¿Bien? ¿Se dan cuenta? Esto, así ese ejemplo que les doy que sucede en una olla, en la cocina, también sucede debajo de nuestro planeta también. ¿Mm? Lo levanta de esta manera, lo levanta. Y otra parte queda hundida. ¿Ya? Muy bien. A veces los Ahora hay movimientos, mucho calor, ¿no, profesor? claro, hay mucho calor debajo de nuestro planeta. ¿Ya? Y eso en algún momento vamos a ver algunos videos acerca de eso. Vamos, hay muchos videos para mostrarles fotos. A veces los movimientos pueden ser de abajo hacia arriba, o también de esta forma, ¿no? Cuando dos fuerzas se cruzan, uno se va para abajo y otro se va para arriba. Ahí está. Uno se va para este sentido y otro se va para el otro sentido. ¿Mm? O sea, en nuestro planeta, pues hay diferentes fuerzas, muchas fuerzas, que van a provocar, ¿qué cosa? Las fallas se van a producir. ¿Mm? Muy bien. Vamos a ver entonces, esto se llama falla de transformación. Ahora vamos a esta pregunta. ¿Habrá en el Perú fallas como de San Andrés en los Estados Unidos de Norteamérica? ¿Qué dicen Sí. ustedes? ¿Mm? Sí hay. Sí. Esta foto que Sí, ustedes ven aquí, profesor. muchachos, a ver, ¿alguien de Profesor. ustedes ha visto una falla en el Perú? ¿Ha viajado? A ver que me cuente. Sí, profesor. Profesor, en el año, creo que antes de 2010, una pareja había matado a su esposo, una mujer había matado a su esposo en las cordilleras de la sierra y era también encontrado por las fallas en el Perú, cercano a Ayacucho. Creo que así era el periodismo. No sé si lo habrá recordado, creo que ese es de las fallas tectónicas también. Ya. ¿Y dónde lo había escondido la pareja que lo había matado? En la falla. Estaba por los ríos, Ah, ya ves. ¿Ven? Hay personas pues así maquiavélicas, ¿no? Que hacen eso, pues, ¿no? Se van a lugares tan peligrosos para cometer pues sus fechorías. Esta foto que ustedes ven aquí, muchachos, pertenece a Tambomachay, en el Cusco, miren. Miren cómo se ha abierto el suelo, miren. ¿Mm? Aquí vemos una casita, ¿ah? Aquí vemos pues una pequeña chacrita, un pequeño valle, y de seguro pues aquí estaba un campesino con sus carneritos, con sus vaquitas, y cuando se produjo pues esas fuerzas del planeta, prácticamente esto se abrió. Díganme ustedes, ¿se podrá volver a vivir acá en este lugar? No, profesor, porque ahí deja grandes agujeros y cualquier gente No, que camine ahí se puede caer. El lugar puede estar muy debilitado y si construye una casa eso puede llegar a derrumbarse. Sí. Claro que sí. A ver, ¿tú qué dices, Maricielo? Si tú tuvieras aquí tus carneritos, ¿te atreverías a pasearlos por este lugar? ¿Qué dices, Maricielo? No, profesor. ¿Ah? ¿Qué pasaría con tus carneritos? Se van, ¿ah? Tus Se van para carneritos el piso. se hunden. Ya no, pues prácticamente ya Maricielo dice, no, ¿para qué voy a vivir en este lugar? Ya me voy a otro lugar. Mejor me voy a Ventanilla, más tranquilo, ¿no? Porque aquí se pueden hundir. Estos tipos de fallas hay en el Perú, muchachos. ¿Dónde más hay?
en Moyobamba, San Martín, Satipo y Huaytapallana, Junín, y también en la Cordillera Blanca, en Ancash. Hay muchos de estos fallamientos, ¿ya? Aquí vemos, por ejemplo, a ver, este es en el departamento de Junín, miren, INDECI. ¿Saben qué significa INDECI? Significa Instituto de Defensa Civil. Son los que nos previenen, pues, los que nos avisan en casos de sismos. Instituto Nacional de Defensa Civil. Exacto. Y ellos han advertido, miren, han advertido que Junín está rodeado de 3 fallas geológicas. Una grieta, y es la más grande del centro, dice. Miren la profundidad que tiene aquella grieta. Miren hasta dónde pueden tener de profundidad una grieta. Miren. ¿Cuánto dice aquí? 5 kilómetros. 5 kilómetros. Una profundidad de 5 kilómetros hay en el Junín. O sea que los huancaínos también están en peligro, casi parecidos pues como, como en California, en Estados Unidos, casi parecido. ¿Ah? ¿Por qué? Porque también hay fallamientos, muchachos, también lo hay, como ustedes ven aquí. Entonces ya sabes, si tu abuelito vive en Huancayo, mejor tráelo acá a Lima, porque cuando sucede un sismo, puede desaparecer Huancayo. Aquí están las ciudades de Chupaca, Yanacancha, Jauja, Concepción, miren, y aquí está la falla del Huaytapallana. Aquí está. Miren que esta falla tiene un poder hasta de poder fracturar y puede pasar hasta por el río Mantaro. O sea, las fallas no respetan, ¿eh? Si en su camino encuentran ríos... Profesor, ¿usted conoce el río Mantaro? Bueno, he pasado nada más por el río Mantaro, ¿no? Pero me dicen que es un río muy fuerte, ¿no? Sí, es bien profundo, profesor. Un día fui con mi familia, ahí tengo mi casa, de mi tío su casa, hemos ido a visitar junto al río cerca. Solo hemos entrado a cantito, profesor. Uy, ¿está cerca al río Mantaro? Sí, mi tío vive ahí. Ahí vive con... Ah, miren, ella conoce pues cómo es el río Mantaro. Ustedes en la diapositiva anterior yo les había mostrado pues cómo las cataratas del Iguazú, ¿no? Perdón, allá en esta, les mostré pues cómo se fracturó, ¿no? El tránsito de ese río. Sí, Puede pasar. y por eso, profesor, se originan las cataratas. Claro que sí, y eso mismo puede pasar aquí en Junín, ¿ya? Bien, muchachos. Entonces, aquí vemos pues, miren, aquí está, miren la fractura que existe pues en Junín, aquí vemos más de 5.000 metros de profundidad. ¿Ah? Eso sucede en Huancayo. ¿Ven? Aquí están los huancaínos, aquí están los chicos huancaínos que se han ido a analizar, a conocer un poco de su geografía, y ellos se asombran, ¿no? Miren, aquí está, la falla de Huaytapallana. Aquí está esta falla. Quiere decir que si se produce un sismo, esto se puede hundir y esta parte se puede levantar. Desaparece. O se abre y las casas prácticamente puede suceder pues algo catastrófico como es la temida falla de San Andrés, que hoy en día pues preocupa tanto. Aquí vemos pues, miren la ciudad de California. Miren esos edificios tan altos, más de 30, 40, 50 metros de altura. Miren las grandes ciudades, pero lamentablemente yo no sé pues cómo los norteamericanos han podido construir estos tremendos edificios cerca a esta falla, que es la más grande del mundo. La falla más grande del mundo. Un terremoto muy fuerte, todos esos edificios se van para abajo. Sí. A ver, ¿alguien quiere aportar? Profesor, ¿y a qué se debe eso? ¿A qué se debe, cuál, hija? O sea, ¿por qué afectaría casi a todo el mundo? Vamos a contestar esa preguntita. ¿Cómo afectaría eso? Porque vamos a estudiar la falla de San Andrés. ¿O qué tanto afectaría al mundo? Quiere decir que en el lugar donde hay una falla es un lugar donde se han presentado fuerzas internas del planeta
que han provocado pues estas grandes rajaduras. Quiere decir que si en un lugar se produjo una falla, ¿puede volver a suceder? Puede volver a suceder. Entonces, aquí tengo otra imagen más donde ustedes van a ver. Dice, forma el límite entre la placa. Miren muchachos, ¿eh? Siempre debajo de la corteza existen placas, ¿ya? Hay dos placas, la placa norteamericana y la placa del Pacífico, debajo de estas dos. Estas dos placas pues prácticamente se han desplazado. Aquí vemos, su compañera dice, profesor, ¿por qué es tan temida? Porque en la actualidad existe pues una falla de más de 1.300 kilómetros de longitud. Y ya en el año 1906, o sea, prácticamente hace 100 años, cuando se produjo un sismo, cuando se abre el suelo, pues prácticamente va a suceder un sismo, no un movimiento, ya provocó la muerte de 3.000 personas. Y asimismo, pues muchas casas se han venido abajo. O sea, es como si las fuera así, ¿no, profesor? ¿Cómo cuál? Como si fueran dos montañas uniéndose para abajo. Ahí está, ¿ven? Miren lo que provocó la falla de San Andrés en el año 1906. ¿Qué observan ustedes? Ambas grietas ahí, profesor. Una rajadura. Y rupturas. Una rajadura. Ahí se han provocado. Una parte se levantó, otra parte se hundió, en fin. Y ustedes saben pues que Con personas. Ustedes saben que cuando esto se fractura, va a haber también un sismo. Pues claro que sí, va a producir un... Díganme ustedes, Cochachín, a ver, dime tú, Ramírez, cuando existe una fuerza, a ver, esto quiero que ustedes analicen. A veces nosotros tenemos miedo a los temblores, ¿no? Porque sacuden las casas, ¿no? Pero ¿qué pasaría pues una fuerza interna del planeta que tenga la capacidad hasta de fracturar la Tierra? ¿Se imaginan ustedes el terremoto que va a suceder en este momento? ¿Va a ser un gran terremoto o un mediano terremoto? No, profesor, si hubiera un gran terremoto, si fuera así, entonces partiría toda la tierra hasta provocar las grietas. Claro que sí. Así como dice su compañera Cochachín, pues dice, ¿no? Va a ser va a producirse también un gran terremoto, imagínense. Entonces, aquí en el Perú, por ejemplo, para que se haya rajado, quiere decir que ha habido un sismo, cuando se fracturó esto, hubo la escala Richter marcó 7,8. ¿Qué quiere decir 7,8? Que fue de una gran intensidad, una gran fuerza. ¿Se imaginan ustedes cuando las casas se caen, las pistas se abren? ¿Cuánto costaría refaccionar nuevamente una ciudad? Más de 200.000 millones de dólares. Prácticamente, pues... Más todavía. Prácticamente, pues, esta plata, hasta más todavía, ¿no? Así es. ¿Qué es lo que ves aquí? A ver, ¿qué es lo que ven aquí ustedes, muchachos? En la historia Una grieta para que parece que se ha partido. Así es. Aquí lo vemos a Patrick, al lado de su papá. Estamos observando, pues, miren. Patrick, Y ahora se abre un hueco ahí porque se quedan los dos. así es. Patrick dice, ¿me acerco o no me acerco? Creo que está muy peligroso. Ahí está. ¿Ven? Miren la gran fuerza que se ha producido pues, en el interior del planeta para abrir de esta manera. ¿Alguien se acuerda cuánto de profundidad tiene en Huancayo un fallamiento que existe en la actualidad? 5.000 kilómetros. 5 kilómetros. 5. Muy bien, Cochachín. ¿Cuánto? ¿5 o 5.000? 5.000. 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. 5 kilómetros. ¿No? Muy bien. ¿Quién dijo 5? Muy bien, para anotarlo aquí. Yo también. Yo, profesor, yo dije 5 Yo kilómetros. creo que todos dijeron, profesor. Pongan a poner Sí, profesor. Ya, vamos a considerar entonces un puntito para a ver, al menos lo que han para
Yasmín Angelina. Para Cochachín también, de casi hacer, casi hacer. Muy bien. Así, muchachos, esto es lo que produce pues un fallamiento. Y aquí pues no hemos visto, pues aquí no se ven pues partes levantadas ni partes hundidas, pero sí estamos viendo pues una fractura. No te olvides, fallamiento es una fractura que se produce en la corteza. ¿Ya? Aquí tengo unas cuantas preguntas, trabajos que he dejado también. Estas preguntas vamos a tratar de conversarlos en clase, solamente en clase nada más, lo vamos a conversar en clase, pero sí hay un trabajo que he dejado para que se hagan en casita. Ese trabajo sí me lo tienen que enviar. Bueno, muchachos, hoy hemos aprendido pues a través de la geodinámica qué acontecimientos podrían pasar en algunas ciudades del mundo. Espero pues que los videos, los gráficos te hayan sido de gran utilidad para el enriquecimiento de tus conocimientos y aprendizaje. Esto también te va a permitir tener un análisis crítico de las medidas de precaución en el lugar que nos rodea. Esto también quiero comentarles un poquito también esta parte, para que ustedes puedan contestar otras preguntas que he dejado. Espero pues que los gráficos y textos te hayan sido de mucha ayuda para el aprendizaje de este tema. Muy bien, gracias por su amable atención. Ahora